Amigos de Esfera Legal, muy buenas tardes. En esta ocasión, más que una charla académica o jurídica, deseo hacer una pequeña reflexión en torno a una efeméride que transcurrió hace unos días, específicamente el día 12 de julio, que se conmemoró una vez más el Día del Abogado, una fecha que se conmemora, redundando en el término, para recordar a la abogacía, su deber y su papel, no solamente histórico, sino contemporáneo y a futuro. En lo histórico, el 12 de julio de 1553 se dictó la primera cátedra de leyes instituta en la entonces Universidad Pontificia de México, primera universidad de América, y de ahí se pretende conmemorar esta fecha el mismo 12 de julio. Y es curioso, el día 12 de julio de ese mismo año, en la misma universidad, se dictó oficialmente la primera cátedra de retórica. Cosa curiosa, pero también importante, porque la abogacía y la palabra van de la mano. Un abogado que no conozca de oratoria, de retórica, es un abogado incompleto. Y esa sería la primera reflexión. La palabra siempre acompañará al abogado. Lo acompañará desde la exposición que uno le hace al cliente sobre cómo tramitar su asunto, hasta niveles más altos como ahora es con los procedimientos orales penales, donde es importante fundamentar ante el juzgador, ya sea el de control o sea el siguiente nivel, por qué pedimos una medida caucional, por qué consideramos que no se cumple el tipo que se quiere juzgar a nuestro cliente. Evidentemente, en los procedimientos orales que ya en materia familiar y mercantil también existen, es importante hacer un énfasis expositivo al momento de estar ante el juzgador. Ese es un primer punto. Pero viene otro también muy importante, lo que podríamos llamar la imagen de la abogacía. Y no me refiero a esto, a la corbata, al traje, no. Me refiero a una imagen ética, moral, incluso, ¿por qué no decirlo así? Una imagen publicitaria de la abogacía. Y en vísperas y durante el Día del Abogado, revisando en redes sociales, que es lo de hoy, nos encontramos muchas imágenes donde colocan al abogado, por lo menos, como un borracho, como un mujeriego, como un jugador, y eso que no estamos hablando de Juan Charrasqueado. ¿Eso es el abogado? ¿Realmente eso debe ser un abogado? No. Es más, esta frase puede escandalizar a muchos, pero el abogado del siglo XXI tiene que ser el abogado del siglo XIX. Y lo digo así porque en el siglo XIX la abogacía estableció las bases jurídicas de este país. Benito Juárez, Porfirio Díaz, Justo Sierra, Vicente Rivapalacio Guerrero, nieto del general Vicente Guerrero, nuestro primer presidente, Guadalupe Victoria, oriundo de Tamazula, Durango, que trascendió a su entidad siendo gobernador de Puebla, de Veracruz, senador y diputado, defensor de la Constitución, negociador en la época de la Guerra de los Pasteles. Claro, todos nos quedamos con que Guadalupe Victoria, de quien hemos de hablar como abogado en otro momento, solamente fue presidente de la República. Y si nos venimos a inicios del siglo XX, pues tenemos nombres conspicuos como Manuel Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, Daniel Cosío Villegas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Reyes Heroles, todos ellos abogados. ¿Quieren un dato más importante? El mejor, o por lo menos uno de los mejores secretarios de Hacienda que este país ha tenido, don Antonio Ortiz Mena, era abogado. Y de pronto nos encontramos con que la imagen del abogado es la que nos dejó Bernabé Jurado, la del abogánster, un abogado corrupto y corrompible, un abogado capaz de corromper, capaz, de ser necesario, de tragarse, así literalmente, tragarse las pruebas para que la otra parte no ganara. Eugenio Aguirre, en una novela donde se llama El abogánster, nos brinda una biografía que va a medio camino entre la ficción y la realidad de la vida de Bernabé Jurado. Se las recomiendo mucho. Pero esa no es la imagen del abogado, uno debe serlo. Pero con el paso del tiempo, la imaginaria popular, la propia conducta del abogado o del estudiante de derecho, a quien dirijo principalmente esta reflexión, al estudiante de derecho, como los que tengo y he tenido, parece que se la compran. Y así revisamos los muros
Ya tendremos oportunidad también de hablar del tema de la publicidad del abogado, y no de la publicidad de un despacho, sino del abogado como persona. Se encuentra de repente con aberraciones como páginas donde el alumno presume en Facebook que se va de borrachera con los amigos. Y no, no aspiramos a ser santos. El abogado tiene el legítimo derecho a tomar una copa, o dos, o tres, o 10, o 100. Eso no importa. Es su vida privada. El abogado tiene vida privada, pero también es una persona pública. Y el abogado no solamente es un profesionista, el abogado tiene una forma de vida. Puede sonar pretencioso, pero un abogado debe demostrar ser probo, ético, coherente, profesional en todo momento. En consecuencia, el uso de temas como las redes sociales debe estar permeado de esta misma lógica. Y es escandalizante ver páginas web, páginas de Facebook, donde el estudiante, no el abogado, el estudiante de derecho dice: aquí casual celebrando con los cuates el fin del semestre en la cantina fulana, y exhibiendo así un tarro con cerveza. Insisto, no debe ser un santo, pero debe demostrar imagen, porque al final de cuentas, desde que es estudiante de derecho, ya está inmiscuido en una imagen, en una forma de vida. Porque, insisto, la abogacía es una forma de vida. Sabedores de dividir la parte privada de la parte pública. De no ser perfectos. En este mismo video he tartamudeado 2 o 3 veces. Podría detener la grabación y comenzar de cero. No, porque no puedes vender una imagen de perfección, pero sí una imagen profesional. Y así el abogado litigante, el investigador, el conferencista, debe ser coherente entre su hacer y su decir, entre su vida pública y su vida privada. Y la vida privada, privada es. Entonces, no la pongas en las redes sociales. Si bebes, bebe. Si eres una persona que tiene más de una pareja, es legítimo para ti, pero no tienes por qué exhibirlo en redes sociales. En redes sociales, en su caso, o no exhibas nada, o exhibe lo estrictamente jurídico. ¿Por qué? Porque hoy en día las redes sociales guardan todo. Pregúntale a tantas personas que en Facebook o en Twitter ponen una declaración que contradicen lo que dijeron hace 10 años, negando además que lo hayan dicho hace 10 años. Y son fantasmas que de pronto surgen. Y si este abogado al que me estoy dirigiendo, a este estudiante de derecho al cual me dirijo, pretende el día de mañana ser una persona pública a través de un cargo de elección popular, podrá encontrarse con una dificultad de imagen insostenible. En suma, en este día del abogado que apenas pasó, debemos replantearnos la necesidad de volver a ser los miembros de la comunidad que construyeron un orden jurídico, político y social, que quedaron desacreditados. Sonemos a conspiranoicos, porque así convenía que el abogado tuviera una pésima imagen ante la comunidad, pero que en nuestras manos está regresarle esa dignidad al cargo de abogado, que el abogado vuelva a ser alguien a quien se le confía algo. ¿Un asunto? No. La dignidad de una persona, sus bienes, su libertad. Eso vale más que un expediente. Eso es más que una iguala o que un honorario. Esa es la dignidad del abogado. Y esos son los temas que han olvidado enseñarnos las universidades, pero que algunos tenemos que recordar. Y desde este momento les invito, en fechas próximas que haré de su conocimiento, a una charla sobre las herramientas emocionales del abogado, porque el abogado no se puede envenenar. El abogado debe ser un gran profesionista. En suma, el abogado del siglo XXI debe regresar a ser el abogado del siglo XIX, digno, conocedor, estudioso, para cumplir el decálogo del abogado de Couture, que cuando tu hijo te pregunte qué ser, con orgullo le digas: estudia para abogado. Desde Esferas Legales saludo y quedamos a sus órdenes. Esfera Legal, protegemos tu creatividad, impulsamos la formación del abogado. Buenas tardes.